7 del 16 al 23. Ya nos queda este sermón y el siguiente para finalizar la serie del Sermón del Monte. Pongámonos de pie y vamos al 16 en Mateo. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, gracias te damos en esta hora porque eres bueno con nosotros. Señor, tu bondad nunca se acaba, como lo cantábamos, como lo decíamos. En esta tarde, Señor, queremos pedirte que tú puedas hablar a nuestras vidas con claridad. Señor, que tu Espíritu Santo sea, Dios, hablando a nosotros de forma enérgica, Señor Dios, de forma contundente. Que tu palabra sea expuesta, Señor Dios, para salvación, para corrección, Señor, para enseñanza, para que tú seas glorificado, oh Dios, y conocido como es el propósito tuyo. Señor, usa mi vida para tu gloria. Señor, te doy gracias, Dios mío, porque en hombres débiles, imperfectos, Señor, tú te haces fuerte. Y te ruego en esta hora que puedas usar mi vida, Señor, para que Cristo sea glorificado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Les voy a pedir a mi esposa que pueda hacer llegar el apunte respecto de la predicación del día de hoy. Estamos terminando el Sermón del Monte. El maestro ha dado instrucciones claras acerca de muchos aspectos de la vida diaria de las personas. El Sermón del Monte es por excelencia una enseñanza sobre la vida cristiana y sobre cómo nosotros, como hijos del Señor, hemos de comportarnos, hemos de caminar. Yo puse como introducción la misma introducción que usé la semana pasada porque lo que estamos leyendo es continuación de la semana pasada. Solamente a modo de repaso, en esta última sección, leo textual, Jesús presenta de forma clara y contundente la línea existente entre la vida y la destrucción eterna. Pide a sus discípulos que se aseguren de no ser meros profesantes, o sea, que no vengan a la iglesia solo por venir o no hablen de él solo por hablar. A las multitudes exhorta a evaluar cuidadosamente entre seguirlo a él o a los líderes religiosos, que eran falsos. Y a los últimos, o a los líderes religiosos, les advierte sobre la responsabilidad que tenían cuando guiaban por el camino equivocado. La semana pasada veíamos que Jesús les dijo a sus discípulos, entren por la puerta estrecha, porque estrecho es el camino, estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Veíamos que caminos anchos hay muchos, religiones, creencias, filosofías de vida son muchas, pero el camino es uno, el que definió Dios para salvación, y es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Por lo tanto, Él es la única brecha por la que podemos conducirnos para llegar al Padre. No existe otro mediador, no existe otro puente, no hay otra vía alternativa para llegar a Dios que no sea a través de Jesús, que no sea a través del Cristo crucificado. Amén. Por lo tanto, en esta última parte, si pudiéramos verlo de alguna manera, Jesucristo coloca en jaque a las personas, a los que les gusta jugar ajedrez, los coloca ante una última opción. Se cierran las puertas, no hay otras opciones. ¿Es Cristo o es la destrucción eterna?
Cristo Jesús no negocia la salvación con alternativas distintas a Él. Y Él, cuando llega al cierre del Sermón del Monte, se encarga de manera enérgica de decirle a sus discípulos que Él es el único camino. No deja dudas a otras opciones. Y después de decirles que hay un camino angosto y que hay una puerta estrecha, les dice que van a venir falsos maestros, que van a ofrecer puertas anchas para entrar al cielo, que van a venir engañadores vestidos de pastores, que van a parecer pastores, que van a pasar por pastores, pero que son falsos maestros. Veíamos la semana pasada que estos falsos maestros no van a perdonar al rebaño del Señor, que de pronto nacen entre la misma iglesia o vienen de otros lugares. Y también que había maneras de conocerlos a través del estudio bíblico, a través del don del discernimiento de espíritus. Pero Jesucristo en el 16 desarrolla otra idea, una tercera alternativa, una tercera forma escritural de discernir a un falso profeta o a un falso cristiano, si usted quiere llamarlo. ¿Y qué dice en el 16? Por sus frutos los van a conocer. Jesucristo les dice, cuando quieren identificar un falso maestro, sus frutos son la evidencia de quién es realmente. Por sus frutos, si van al texto que les envié, frutos viene del griego karpos, cuyo significado apunta al fruto de los árboles, de los campos, de la tierra, aquello que es producido por la energía inherente de un organismo vivo. Así define Bain en el año 99. El término no es tan complicado. Cuando Jesús dice por sus frutos, se estaba refiriendo a los frutos que usted, que yo y que la gente de ese tiempo conocía. ¿Cierto? El peral da peras, el manzano, manzanas, ¿cierto? El palto, paltas, y así podemos seguir hablando. Jesucristo se refería al fruto que daban los árboles, las plantas, la tierra. A ese fruto se refería. Por eso dice, ustedes diferencian los árboles por los frutos, ¿cierto? Si uno ve un castaño, ¿cierto? Y ve que está lleno de estas cosas, como viene la castaña en estado silvestre, dice, es un castaño, ¿cierto? Los piñones, etc. Entonces el fruto al que se refiere es al fruto que dan los árboles. Desde la lectura del texto, fruto en la vida de una persona es el producto de la vida esencial de una persona. Cuando la Biblia habla de los frutos de las personas, significa el producto, lo que esa persona genera, la consecuencia de la vida de una persona. ¿Ya? Por ejemplo, el fruto de una persona tiene que ver con el testimonio que tiene una persona. Ese es el fruto de alguien. Si una persona es egoísta, es engañadora, es ladrona, es envidioso, su fruto no es bueno delante del Señor. Si una persona es alegre, una persona ama, una persona es mansa, una persona tiene fe, es un fruto bueno delante del Señor. Entonces el Señor es como que le pusiera dos canastas, una con fruta mala, otra con fruta buena. Y le dicen, si quieren identificar a un maestro falso, vean sus frutos. Analícenlo. No es malo evaluar los frutos de alguien, porque estamos juzgando bíblicamente a alguien. Hermanos queridos, respecto a los frutos, en Santiago 3, voy a pedir que me ayuden los chiquillos, les voy a pedir que me colaboren en algunos textos. Santiago 3, del 9 al 12, se refiere a que todo aquello que una persona hace y dice revela quién es. Queridos hermanos, todo lo que una persona hace, todo lo que una persona dice, me muestra quién es esa persona. Cuando habla, Santiago está hablando acerca de la lengua, ¿ya? Y dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, les dice Santiago, esto no puede ser así. Lleguemos hasta el 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura aguadulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid
que produce uvas, ¿cierto? Higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas? Un verdadero cristiano tiene que producir buenos frutos. Amén. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros hemos de identificar a alguien, vemos su fruto. ¿Cuántas veces nos ha escuchado, hermanos? Hay personas en la cárcel, hay personas cumpliendo condenas de tipo, por ejemplo, con otras medidas alternativas, de líderes religiosos, pastores, encargados de obra que estafan a la gente. Los estafan. Los estafan. ¿Ya? O cuántas personas hay en la cárcel de líderes religiosos o personas que trabajan en una iglesia que están acusados de delitos sexuales con personas de la misma iglesia. Hermanos, en la cárcel hay muchos pastores, hermanos de iglesia, por cometer delitos sexuales. ¿Cuántos pastores manipulan a las personas para su propia conveniencia? ¿Cuántas personas tienen terrenos, casas, cosas porque de forma fraudulenta se han adquirido? Hartos, ¿ya? Hartos. Entonces, el fruto de una persona dice quién es esa persona. ¿Ya? Pablo enseña sobre el fruto de la carne y el del espíritu. No vamos a leer este texto, es muy conocido. Pablo les dice, la carne, o sea, el ser humano produce muchos frutos, ¿ya? Que son las borracheras, la brujería, las orgías, miles de cosas más. Y después dice, pero el Espíritu Santo produce también fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Contra estas cosas, dice el apóstol, no hay ley que esté sobre estas cosas. Por lo tanto, el fruto, la consecuencia de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas es que vamos a asemejarnos cada vez más al Señor. La consecuencia de tener al Espíritu Santo no es que seamos peores personas, es que seamos mejores cristianos cada día delante de Él. Por lo tanto, querido hermano, un verdadero cristiano tiene fruto de cristiano en su vida. Los frutos son evidencia de una iglesia que crece. Están en las noticias, por eso uno los puede decir. Han dado reportajes de iglesias grandes, ¿no? 8.000 personas, 7.000 personas, donde ha ido la prensa a ver qué es lo que pasa en la iglesia y los hermanos son capaces de pegarle a los de la prensa, ¿ya? Son agresivos, son violentos. Es un buen fruto. Entonces, una iglesia que crece bíblicamente en el Señor da también buen fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que los hermanos de la iglesia somos el reflejo de lo que es la iglesia donde nosotros participamos. ¿Sabe que yo me alegraba porque una vez invité a alguien a la iglesia y con mucha confianza, y uno a la iglesia, hermano, hay que decir las cosas cuando hay que corregirlas, pero también hay que decir las cosas que están bien. Y yo con mucha confianza, créame, yo me sentí muy contento, con mucha confianza le dije a una persona que venía por primera vez, le dije, vaya, lo van a saludar, lo van a abrazar y seguramente gente que usted no conoce lo va a tratar como que siempre lo conociera. Y se lo dije porque yo sabía que cuando esa persona llegara aquí, de esa forma la iban a tratar. Y fue así. Y esto es bueno. Porque es una iglesia que muestra amor, que muestra acoger a las personas y que podemos evidenciar el amor de Cristo en nuestras vidas. Filipenses 1:11, ¿qué es lo que dice? Una iglesia sana tiene frutos. ¿Qué dice Pablo? Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Por lo tanto, una iglesia, hermanos, Pablo le dice que él oraba para que tuvieran frutos de justicia. Una iglesia que tiene buen testimonio es una iglesia que le lleva gloria y alabanza al Señor. Podemos tener los mejores equipos de sonido, los mejores músicos, los mejores asientos, pero si no llevamos fruto de justicia como iglesia, si tenemos mal testimonio, si no hay amor en la iglesia, Cristo no es glorificado. ¿Ya? Por lo tanto, Cristo es glorificado cuando hay fruto de justicia en la iglesia. Amén. Colosenses 1:10, ¿qué es lo que dice? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta cómo son las iglesias que crecen de acuerdo al Señor? Son iglesias que agradan al Señor, que llevan buen fruto y que conocen al Señor. Queridos hermanos, si nosotros queremos ser una iglesia de acuerdo al Señor, debemos abundar en buenas obras. Debemos abundar en fruto agradable delante del Señor. Las obras no salvan a nadie, no son constitutivas de salvación. Nadie por sus propias obras va a poder ser salvo. Efesios dice que no somos salvos por obras, sino que somos salvos por fe. Pero cuando nosotros creemos en el Señor, cuando nosotros somos rescatados por Cristo, la consecuencia de tener a Cristo son obras buenas. No puede haber un creyente que acepta al Señor de todo corazón y no genera buen fruto en su vida. No hay coherencia. No puede ocurrir eso. No puede haber un creyente genuino que no tiene cambios que glorifiquen al Señor en su vida. Por lo tanto, hermanos, los frutos son evidencia de una iglesia que crece. Querido hermano, una iglesia que es agradable delante del Señor. Al escáner del Señor nada se escapa. El Señor no va a medir si las sillas son rojas o si son blancas. El Señor no mira si la iglesia es de madera o es de material. No mira si tenemos tubo fluorescente o tenemos una cruz sin tubo fluorescente. ¿Ya? El Señor lo que ve son los frutos de una iglesia. El Señor lo que ve es la fe de una iglesia. Es el amor de una iglesia. Esos son los indicadores que tiene el Señor para medir, que son distintos a los que nosotros a veces tenemos. ¿Ya? Y a nosotros lo que nos tiene que importar es la vara con la que mide el Señor, no con la que mide la gente. Eso es importante, eso es relevante. A nosotros lo que nos importa es cómo el Señor nos evalúa a nosotros. Eso tenemos que considerarlo cada día. Aplicación. Un falso profeta es identificado por su fruto. Ahí están. La semana pasada decíamos que a los lobos que se disfrazan de pastores, el disfraz se les cae ligerito. En el camino se les comienza a caer el disfraz y queda en evidencia que son lobos y que no son pastores. Un verdadero arrepentimiento y fe genera frutos. En Mateo 3:8, la palabra del Señor dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Querido hermano, el arrepentimiento fundamentalmente es darle la espalda al pecado, es dejar atrás la vida antigua que tenemos. No la vamos a poder dejar de una, así como que aceptamos al Señor y somos completamente santos, digo que nos deshacemos de todas nuestras malas costumbres, etc. Es un proceso, ¿ya? Pero en el acto mismo de creer al Señor, Dios nos declara santos a sus ojos y somos perfeccionados cada día. El arrepentimiento es dejar atrás lo malo. Y la fe es volverse a Dios, es mirar a Dios. Una cosa es dejar lo malo y otra cosa es mirar a Dios. Amén. Por lo tanto, fruto de arrepentimiento, un verdadero creyente tiene frutos. Así es. Uvas de espinos. Vamos a ver qué diferencia hay entre las uvas de espinos. Dice la Biblia: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Jesús utiliza una comparación conocida por la mayoría de su audiencia, puesto que espinos y abrojos eran malezas comunes en Palestina que dañaban los sembrados. Las ortigas, la zarzamora, los abrojos es una especie de planta que tiene un fruto arriba que es espinoso, y los espinos son los espinos, las matas de espinas que usted ve en el campo, ¿cierto? Y que cuando hay espinos no puede crecer bien lo que usted plante, ¿ya? Por lo tanto, las uvas e higos eran frutos o alimentos básicos en aquellos tiempos. La enseñanza fundamental es que un profeta o alguien que se llame siervo de Dios debe dar buenos frutos. Esa es la enseñanza. Quiero
que sigamos en los versos 17 y 18. Dice el texto, 17 y 18 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El maestro enseña que los árboles producen frutos coincidentes a su naturaleza, a partir de lo cual reitera que analicen los frutos de quienes se llaman profetas. El Señor es reiterativo. Lo dice 2, 3, 4 veces y lo vuelve a reiterar. ¿Por qué el Señor habrá reiterado tanto algo? ¿Se ha fijado que cuando hay peligro en la carretera nos colocan peligro a 1 kilómetro? Después peligro a 500 metros. Peligro a 200 metros. Y los letreros incluso son rojos algunos. Peligro a 50 metros. Cuando hay una advertencia que es tan reiterativa, es porque hay peligro. Hay peligro. ¿Ya? Por lo tanto, querido hermano, cuando el Señor reitera tanto que identifiquemos, que evaluemos los frutos de alguien, es porque había peligro. Es porque hoy hay peligro de que muchas personas son engañadas por falsas enseñanzas. Es tan común, querido hermano, que una persona camine por el borde de lo que es lo bíblico y no lo bíblico y de repente, caímos en otras cosas. Yo me he encontrado en situaciones de ese tipo, donde a personas, a hermanos que amo en el Señor, les he cuestionado manifestaciones que no tienen nada que ver con el Señor. Y a uno lo miran, nunca me han dicho como, oye, pero como que no lo miran con agrado. Y yo les digo, pero vamos a las Escrituras. Es que nos sentimos bien con esto, es que como tú te sientas, una persona se puede sentir bien en un concierto de rock, se puede sentir bien andando en patineta. Hay cosas con las que yo me puedo sentir bien, pero no necesariamente son de Dios. Y se los he dicho y parece como que descuece un poco. Pero se dan cuenta finalmente que es la verdad. Porque a veces pasa que cómo nos hace sentir algo, que cómo lo vivimos, es que tú no entiendes lo que yo estoy viviendo. Pero si no se ajusta a lo bíblico, tiene corta data. No va a prosperar. Y eso a veces cuesta diferenciarlo, porque nos sentimos bien. ¿Ya? Es que nos sentimos tan bien con... No voy a colocar un ejemplo cualquiera. No sé, nuestro pastor viajó y trajo agua del Jordán y nos sentimos todos tan bien con el agua del Jordán porque está bendecida, tiene algo especial. El pastor dijo que era un agua distinta a todas. Es que nos sentimos tan bien con lo que ocurrió ese día, cómo se manifestó esto, pero estaba lejos de lo que tenía que ser del Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, por eso el Señor dice y pone muchas banderas de alerta. Cuidado con los falsos maestros. Cuidado, cuidado. En el Antiguo Testamento, los falsos profetas apartaban a Israel de Dios. Ya leímos esas palabras, ¿cierto? Que si un profeta hablare y no se cumpliera la profecía, no es de Dios. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere, lo que dijo ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Por lo tanto, querido hermano, el Señor pone muchas alertas y parece reiterativo, pero pone muchas alertas. En el 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Les dije que al final del Sermón del Monte el Señor pone los puntos sobre las íes. Deja claro completamente cómo son las cosas y el Señor nos da claridades. Cortado y echado al fuego se refiere al juicio de un falso profeta, donde es importante agregar que dicho juicio también está sobre todo aquel que no ha creído en Jesús. Querido hermano, la semana pasada decíamos que no es muy grato a veces hablar del infierno, pero el infierno es real. El infierno es una realidad histórica, es una realidad hoy y es una realidad en el futuro. El castigo eterno es una realidad en el futuro, va a ocurrir. Vamos una vez más al texto que leímos la semana pasada en Juan 3:36. ¿Qué nos dice Juan 3:36?
insisto, por reiteración, entran muchas veces las cosas a la cabeza. Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero 20 versículos más adelante dice, el que cree en el Hijo tiene vida. No hay vuelta. Si estamos en Cristo, hay vida eterna. Podemos cometer errores, equivocarnos, pero hay vida eterna. Si usted aceptó al Señor hace 30 años, hace 25 años, hace 40 años, hace un año, usted tiene vida eterna. No lo dude. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya hay juicio listo para la persona que no cree en el Señor. Por lo tanto, cuando dice que los falsos maestros van a ser cortados, se refiere a que un falso maestro no es un cristiano. No es cristiano. Porque un verdadero cristiano va a buscar siempre al Señor. Si un falso maestro es echado en el fuego eterno y Dios dice que se van a ir al fuego eterno, es porque nunca han conocido al Señor. Nunca. Y más adelante vamos a ver que esta verdad que es tan contundente, Jesucristo la afirma unos versos más adelante. Por lo tanto, es echado al fuego. Y también toda persona que no acepta al Señor está condenada de por vida. Por eso es que Jesucristo llama a sus discípulos a decidir, a la audiencia a decidir entre Él, que es vida, y la condenación eterna. Es importante tomar una decisión. No, y dice, y fíjese el 20, les decía que Jesús era reiterativo frente al peligro. Mire lo que dice el 20. Así que, por si se les olvida, por sus frutos los conoceréis. Vamos al 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que dicen Señor, Señor? Alude a alguien que ha confesado a Jesús, ¿cierto? Hagamos cuenta, algo, imaginémonos algo. Nosotros hacemos una campaña evangelística aquí y alguien dice, yo acepto al Señor, sí, me gustó esto, lo acepto. Y lo dijo porque encontró simpático a los hermanos, porque le gustó la iglesia, porque le gustaron los músicos como tocaban. Y dentro de 6 meses, de 4 meses, no tiene nada que ver con el Señor. No hubo una confesión genuina. Por lo tanto, alguien que ha confesado a Jesús, pero el mismo Señor conoce que aquello no ha sido genuino, pues Dios conoce el corazón del hombre. Querido, hermanos, yo llevo participando en retiros, en eventos de jóvenes, más o menos más de 20 años. ¿Ya? Siempre me acuerdo que mi primer campamento, ¿ya? Donde aquí solamente el único que estaba en ese campamento era mi hermano Manuel, el único que estaba allá en el año 2000 en La Guada, que fue mi primer campamento de jóvenes, ¿ya? Hace 23 años, ¿ya? Fue el primer campamento de jóvenes que estuve, ¿ya? Y de ahí he estado todos los años pasados, campamento en Quillón, en distintos lados, ya en Bulnes, etc. Y si yo hiciera una estadística de la cantidad de jóvenes que vi llorar delante de la presencia del Señor, de la cantidad de jóvenes que decían, desde el día de hoy cambio, cierro la puerta, nunca más vuelvo atrás. Si vieran la cantidad de jóvenes que vi saltar y prometer cosas espectaculares delante del Señor, yo creo que tendría que hacer una lista bastante larga. Y si yo sacara un porcentaje de cuántos de esos jóvenes están hoy en el Señor, muchos de ustedes se pondrían tristes. Porque yo creo que más de un 70% hoy no quieren saber nada del Señor. ¿Falló el Señor? No, no falló el Señor. Muchos de ellos nunca aceptaron al Señor. Muchos de ellos se emocionaron, lloraron, saltaron, gritaron. Gastaron 5 pañuelos desechables llorando en el altar. Pero se emocionaron. Fue un tiempo bonito, una experiencia linda, pero nunca aceptaron al Señor en su corazón. Porque el verdadero creyente permanece.
Poderoso es el Señor para guardarnos sin caída. ¿Usted cree que los hermanos que llevan 40 años, 50 años, permanecen porque son superhombres o supermujeres? No, permanecen porque el Señor los sostiene. Permanece porque el Señor ha sido bueno y a pesar de sus debilidades siguen fieles al Señor, porque Dios los sostiene. Por lo tanto, querido hermano, ¿cuántas veces pasa de que creemos que hay conversiones, que gente acepta al Señor, pero el que conoce el corazón del hombre es el Señor? Primera de Samuel 16, 7, ¿qué dice en relación a cómo Dios nos conoce? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ¿cierto? No mires lo encachado, lo bonito que es, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. O sea, son cosas secundarias. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Hermanos, podemos ser altos, chicos, delgados, no tan delgados. Eso no es importante delante del Señor. Lo importante es nuestro corazón delante del Señor. La verdadera conversión, mira hermanos, está explicada en Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Si nosotros creemos de todo corazón que el Señor murió en la cruz, que murió por nuestros pecados, por todos nuestros pecados, y que a través de ese sacrificio fuimos perdonados, y que Jesucristo resucitó al tercer día, y lo confesamos como el dueño y el Señor de nuestra vida, y dejamos que el señorío de Cristo esté sobre nosotros, somos salvos. Es eso, hermano. No es por cuánto lloramos o por cuánto no lloramos. Es por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que somos salvos. A veces los jóvenes muchas veces me han preguntado, pero ¿cómo sé si soy salvo? ¿Cómo lo sé? ¿Hay algún comprobante? ¿Hay alguna evidencia tangible? Queridos, para saber si somos salvos, simplemente tenemos que creer lo que recién les dije, que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, que sabemos que no podemos llegar a Dios si no es a través de Él y que nos arrepentimos de nuestra vida pasada. Ese es el cristiano. Ese es el cristiano. El cristiano. Por lo tanto, hermanos, puse acá yo, no es salvo el que más grita, el que tiene más dinero, el que más llora, el más popular, sino aquel que cree profundamente que Jesús es el Salvador y se arrepiente de su vida pasada. Ese es un verdadero cristiano. Los estándares, las medidas que a veces tiene la gente de lo que es un cristiano, están lejos de las medidas que el Señor tiene. Me acuerdo de algo que está en el libro de Daniel, allá en Daniel 5, ¿se acuerdan de la escritura en la pared? Mene, mene, tekel, uparsin, ya cuando ocurre un hecho sobrenatural, yo creo que nunca antes visto y nunca se ha vuelto a ver, que aparece una mano y escribe en la muralla juicio sobre el rey. Y una de las partes de ese juicio dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Lo que quiere decir eso es que el Señor sabe lo que nosotros pesamos. El Señor sabe cómo es nuestra vida. El Señor sabe quién es cristiano y quién no lo es de verdad. No nos limitemos a ver las medidas que tienen afuera de quién es un cristiano. Que no nos nuble la vista las medidas humanas de lo que es una iglesia exitosa. Que nuestras medidas, hermanos, sean los estándares del Señor. Porque esas son las reglas que importan. Esas son las reglas que importan. Amén. Y aquí viene algo. Viene un grito como de auxilio. ¿Qué dice la palabra en el 22? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Por lo tanto, aquí ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona se vea frente al Señor, frente a la mirada penetrante, al escáner infalible del Señor, dice el Señor que algunos se van a defender y van a decir, no, Señor, stop.
pero no hicimos tantas cosas en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Señor, yo estaba en la campaña evangelística donde salió un endemoniado, fue liberado. Yo estaba en ese momento en la música. Estoy dando ejemplo, ¿ya? Pero Señor, si no ocurrieron milagros tremendos en la iglesia y yo era parte de esa iglesia. Pero Señor, profeticé en tu nombre, hablé en tu nombre en muchas ocasiones, prediqué tu palabra en muchas ocasiones. Hablé las cosas que eran tuyas. Y la gente como que va a tratar de justificarse delante del Señor. Eso es lo que este texto enseña. Es como cuando usted va a hacer un trámite y no lleva el carnet. ¿Ya? Y uno, ¿qué es lo que saca? Yo al menos lo que una vez parece que me pasó, la licencia de conducir. ¿Cierto? Sale la foto, salen algunos datos personales, o tratamos de mostrar otro documento que avale quiénes somos. Pero cuando el encargado nos dice aquí, lo único que vale es el carnet de identidad, no hay nada que nos salve. Aunque yo llame a mi esposa y diga, no, si él es Samuel Toledo, créale. ¿Ya? No vamos a pasar. No vamos a pasar. Por lo tanto, en el cielo, cuando estemos frente al Señor, no hay nada que nos va a hacer pasar. No hay obra que nos haga pasar, sino solamente el haber creído en el Señor y haber hecho su voluntad. Ahora la pregunta que viene es, ¿cómo es posible que muchas personas hayan profetizado, echado fuera demonios y hablado en el nombre del Señor y aún así no van a entrar? Hermanos, hay muchas personas que incluso no siendo cristianos, Dios los puede acercar para atraer a otros cristianos. Le explico. Puede ser un maestro falso, pero en algún punto de su predicación habla de Cristo como Salvador. Y hay personas que creen y se acercan al Señor a pesar de que el mensaje estaba distorsionado. Ese que creyó de corazón en la parte correcta que dijo un falso maestro, va a llegar al Señor, va a venir. El falso maestro se va a perder. Jesucristo dijo que aún las piedras iban a hablar, si uno no hablaba. Por lo tanto, querido hermano, puede haber gente de una iglesia que haya visto milagros dentro de la iglesia, que haya participado de obras portentosas dentro de la iglesia y no serán salvos. Quiero decir con esto, hermano, que Jesucristo aquí corta el queque entre los que son cristianos y los que no son cristianos. Ahí puse algunos textos de cómo en este caso Jesucristo hizo milagros, echó fuera demonios, hizo muchas cosas. El verso 23 dice, entonces les declararé, y aquí Jesucristo, Él se encarga de no dejarnos ninguna duda. Cuando antes yo les decía que muchos maestros o falsos pastores nunca han sido cristianos, el Señor lo afirma en este texto. Entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Se da cuenta que el Señor no dice, parece que lo vi alguna vez en la iglesia? Me huele a conocido, pero Señor, mírame bien, si yo, acuérdate de mí. Jesucristo dice, nunca los conocí. Es como cuando nosotros vemos a alguien que nunca hemos conocido, o si vemos una cara conocida, uno dice, parece que lo he visto en algún lugar, y conversamos, pero si te vi en tal lugar, nos conocemos. ¿Ya? Jesucristo dice que a estos falsos maestros, Él nunca los conoció. Y eso quiere decir que nunca fueron sus hijos. Nunca estuvieron en el rebaño. Por eso primera de Juan dice, estaban entre nosotros. Tomaron 11 con nosotros. Fueron a retiros con nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. Por lo tanto, hermanos queridos, Jesucristo, como digo, nos achica cada vez más la cancha, nos lleva al área chica. Y la Escritura pone de manifiesto que Dios conoce quiénes son sus hijos. ¿Qué dice Jeremías 1:5? Antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, antes que tú nacieras, yo ya te conocía. Ya sabía quién eras tú. ¿Qué dice el libro de Juan 10, del 11 al 16?
Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y aquí quiero llegar, y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor conoce a sus ovejas. Hay videos en internet que demuestran, hacen experimentos con rebaños. Véalos, búsquelos. Donde pasan otras personas a llamar al redil y las ovejas no se dan ni por aludidas. Y el pastor les da un silbido y parten. Porque la Biblia por eso dice que las ovejas conocen al pastor. Pero mayor aún, el pastor conoce a sus ovejas. Y Jesucristo es nuestro pastor. Querido hermano, estos mensajes que a veces son un tanto, ¿cómo podríamos decirlo? Pueden a las personas traer temor, ¿ya? No he visto todavía, yo al menos, no sé ustedes, una propaganda de internet de un congreso de un seminario, de una conferencia que diga, conferencia nunca os conocí. No es un mensaje popular. Es lo que no nos gusta mucho mostrar en el Evangelio. Ven acá, Dios te ama, ven acá, Dios te va a hacer rico. Pero hay que mostrar la evidencia bíblica completa, completita. Un verdadero cristiano, hermano, no tiene por qué tener temor de las palabras que se escriben en este lugar. ¿Sabe a lo que nos debe llevar esto? Cuando leemos de que el Señor conoce a los suyos y a los que no son suyos, a dos cosas. Primero, a darle gracias al Señor por habernos salvado. Y segundo, tiene que llevarnos a hablar de Cristo a quienes no lo conocen. Un cristiano fiel, verdadero, que ha aceptado al Señor, no tiene por qué temer. Algunas personas, por ejemplo, le tienen miedo a leer el Apocalipsis por los juicios que hay. O le tienen miedo a Mateo 24, como que les viene pero con un temor cuando lo leen, porque habla de los tiempos finales. Pero a los cristianos verdaderos esto nos tiene que traer gozo, tranquilidad, paz. Fíjense ustedes que en Apocalipsis 22 dice que el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. No, la iglesia no tiene que decir, Señor Jesús, lo que pasa es que tu venida nos da miedo. Lo que pasa es que los tiempos finales nos causan terror. Señor, no nos gusta hablar de tu juicio porque algo nos pasa. La Biblia dice que la verdadera iglesia dice, sí Señor, ven por nosotros. Estamos seguros de que somos salvos. Estamos seguros en Cristo. Nadie nos va a arrebatar de tu mano. Por lo tanto, hermano, para cerrar esta predicación, el verdadero cristiano se puede equivocar, puede fallar, puede cometer, una hermana puede cometer un error contra otra hermana, podemos tener caídas, podemos tener errores graves en nuestra vida. Diariamente pecamos delante del Señor. Pero si somos hijos del Señor, Él nos perdona. No nos bota fuera del barco por 1, por 2 o por 5 errores. Seguimos siendo sus hijos. Quienes realmente tienen que ponerse alerta con este mensaje son quienes nunca han aceptado al Señor. Son quienes se han rehusado a creer en el Evangelio. A ellos el Señor va a decir, nunca los conocí. A quienes se llenan la boca hablando de un Dios que no existe, a ellos deberían temer esta palabra. A quienes deliberadamente enseñan cosas que no están en la palabra, ellos deberían temer esta palabra. Quienes tratamos con toda humildad de seguir al Señor, debemos tener tranquilidad,
debemos tener paz. Y más adelante vamos a ver porque viene la última predicación del Sermón del Monte, y se las adelanto. Quienes tienen su casa sobre la roca no temen a nada. No temen a las lluvias, no temen a las tempestades, no temen a lo que va a venir, porque estamos sobre la roca. Amén. Amén, hermano. Así que motivo de gozo es saber que si usted edificó en la roca, y me adelanto un poco en la predicación del próximo domingo, usted no tiene nada que temer. Y va a decir, ven, Señor Jesús. Y no va a decir, me da miedo que venga el Señor porque no sé cómo me va a encontrar. Ven, Señor Jesús. Pueden ponerse de pie. Vamos a orar al Señor. Que el Señor nos ayude a examinarnos, a mirar nuestra vida y a tener pasión por predicar el Evangelio para que otros lleguen a Él, para que otros le conozcan. Amén. Señor amado, te damos gracias.